almas eternas que pasamos por la Tierra. Lógicamente, tiene que haber un portal de entrada y otro de salida. ¿Qué pasaría si pudiéramos encontrar a alguien que puede conectar ambos portales? Quédate hoy conmigo, porque vamos a conocer juntos a una persona que puede conectar ambos portales. Estás escuchando Acércate Radio, eliminando fronteras. Bienvenidas a Antes de Nacer una vez más. No quiero empezar el programa sin daros las gracias a todos los que estáis ahí, que cada día somos unos poquitos más. Estoy muy agradecida a todos vosotros y os lo quiero decir. Sé que nos escucháis ya desde muchos lugares diferentes y hay nombres que quiero recordar con todos vosotros. Mando un especial saludo a Sonia, a Isis, a Irina, Victoria, Yolanda, Isabel, Águeda, Esther, Irene, Guillermo, Inés, Mario, Carlos y tantos nombres de personas que están escribiendo, que están sonriendo. No me quiero olvidar de Raquel, que siempre está ahí. Tantas personas que nos empiezan ya a seguir y a compartir con nosotros. Algunos están enganchando porque veo que están de manera permanente. Os envío un saludo cálido y agradecido a todos vosotros. Quiero recordaros que podéis contactarme en todas las redes sociales, en antes.de.nacer, en Instagram, o en Antes de Nacer Raquel Machín en Facebook. Y por supuesto, recordad que tenéis toda la información del proyecto Antes de Nacer y todas las cosas que van a ir ocurriendo en la página web antesdenacer.com. Ya sabéis que el 14 de marzo estaré ofreciendo una pequeña charla en la Sierra de Madrid, en Cerceda. Y en mayo estará Lirios también aquí en Madrid, en la Sierra de Madrid, realizando unos encuentros de mediumnidad, que podéis encontrar toda la información ya en la página web de antesdenacer.com. Bueno, y ha habido una novedad estas últimas semanas. Yo no sé si habéis estado al tanto, pero a las 7 de la mañana, hora España, estamos ofreciendo en Acércate Radio unas preciosas meditaciones. No todos los compañeros de Acércate Radio, pero muchos de nosotros y otros amigos de la radio, meditaciones para que cada mañana os levantéis con nosotros con buena energía, centrados, calmados, con la mejor energía y con la mejor manera de comenzar el día. Es muy importante la meditación. Estoy segura de que si seguís a otros maestros de diferentes disciplinas, de yoga, de cualquier disciplina espiritual, os van a recomendar casi siempre, os van a recomendar siempre la meditación o la contemplación o la oración, dedicar unos minutos al día a conectar con uno mismo, a conectar con nuestro yo superior, a bajar el nivel de ruido mental y esto siempre nos ayuda muchísimo a la hora de afrontar el trabajo o el quehacer diario. Así que no os olvidéis, amaneceres en Acércate Radio todas las mañanas a las 7, pero si no puedes escucharlo a las 7, hora España, ya están disponibles los podcasts de amaneceres y yo creo que ya tengo alguno por ahí colocado, así que ya podéis escucharlo, pero por supuesto las meditaciones de todos nuestros compañeros, cada uno con un acento, cada uno con un estilo, cada uno con una personalidad, y eso es lo bonito, ¿no? Que no nos vamos a aburrir porque vamos a estar escuchando a tantos profesionales ofreciéndoos estas meditaciones. Las realizamos con el corazón
y como un regalo para todos vosotros. Y las realizamos junto a vosotros. Hoy tenemos en nuestro programa una persona muy especial, una persona que pude entrevistar antes de Navidad, pero que por diversos motivos hemos querido reservar la entrevista para este momento. Ella se llama Daniela y es un tema un poco curioso porque vais a ver que vamos a estar relatando una experiencia cercana a la muerte. O sea, ella experimenta una gran experiencia cercana a la muerte que tiene tantos detalles, tantos flecos y tantas cosas de las que hablar, que está escribiendo un libro y que va a desarrollarlo bien. Pero hemos cogido algunas de estas partes porque ella, vais a ver que puede conectar cosas o elementos de esta experiencia cercana a la muerte con otras experiencias que tiene, y no hago spoiler, os quedáis a ver el programa entero, nos escucháis a las dos. Es un ser precioso, luminoso. A raíz de esto mantenemos el contacto y si cuando podemos quedamos a alguna conferencia en Madrid o lo que sea. Es uno de estos regalos que te da la vida, el día menos pensado, de repente te encuentras a alguien así y mira qué bien, qué suerte. Os dejo ya con esa entrevista, esperando que os guste mucho, y os veo a la vuelta. Estás escuchando Antes de Nacer con Raquel Machín. Bueno, pues bienvenidos a todos al programa de hoy. Hoy tenemos una invitada fantástica que es Daniela Noemi, que he querido traerla aquí. Tuve la oportunidad de conocerla en Barcelona en la semana presencial del Máster de ICLOVI, donde conocimos a tantas personas. Y ella se acercó para conocer a unos cuantos de nosotros, a algún maestro. Bueno, antes de nada quiero darte la bienvenida, Daniela. ¿Qué tal? Bienvenida, Raquel. ¿Cómo estás? Pues bien, vamos a entrevistarte porque a raíz de aquel encuentro, de aquella aparición tan sorprendente que tuviste en aquella semana, que ahora nos contarás por qué apareciste, qué te pasó para que cogieras un avión y fueras, pero no vamos a hacer adelantos. No hay que spoiler. Claro, pero a raíz de aquello, pues yo enseguida salí a hablar contigo, a preguntarte, porque me pareció muy interesante, me pareció que tenías cosas que contar y que tenías esa necesidad de compartir. Y bueno, y después hemos mantenido el contacto, me acuerdo que allí comimos juntas también, y mantuvimos el contacto y hemos dicho, pues vamos a hacer una entrevista, ¿no? Total. Sí, totalmente. Todo lo que decís es cierto. Claro, y Así que, entonces, bueno, pues aquí estamos y tú apareciste por allí, que después volveremos a ello, pero vamos a hacer una pequeña, ¿no? Nota. Apareciste por vale. allí porque querías compartir una ECM muy potente, que hablaremos con la gente. Pero claro, después, hablando yo contigo, yo que estoy en mi tema, que ya sabes que estoy ahí obsesionada con mi tema de lo Sí. prenatal, pues empezaron a salir experiencias, empezaron a salir cosas. Ayer estuvimos tomando un aperitivo juntas para hablar de cómo podría ir la entrevista y era tal cantidad de experiencias de todo tipo que después de estar Y hablando, hoy ya estamos acá. ¿cuántas horas estuvimos hablando? Y fácil 2 horas o más. La verdad no le presté atención al tiempo porque No fluía existe. la conversación y así estaba. Sí, sí, pues eso, estuvimos un par de horas mínimo, hablando, y bueno, y eran tal cantidad de experiencias que además, a medida que ibas contando, te acordabas de otras, que te Sí. dije, por favor, haz un esquema para la entrevista, porque son muchas, vamos a ordenarlas en el tiempo, porque claro, empezabas de mayor, pero luego te ibas a la infancia, pero luego te ibas a la familia. Y yo dije, esto hay que hacer una entrevista, vamos a ordenar un poco las ideas, y tengo aquí 4 folios fotografiados. Tengo aquí 4 folios de esquemas que voy a ir siguiendo De, poco a de poco. resumen, de resumen de lo hablado. Un guión, o De sea, solo el resumen. guión son 4 hojas, ¿vale? Entonces yo tengo que decir que Daniela está en proceso de, lo primero, eso de integrar todas estas experiencias y está Sí. en desarrollo personal muy importante, haciendo un trabajo muy importante que si quieres ahora nos hablas de él antes de empezar con las experiencias, para preparar un libro en el que puedas compartir esto con detalle,
¿no? ¿Esto es Sí, así? por supuesto. Sí, por supuesto. Mira, bueno, es tal cual todo lo que dijiste. Estoy en el proceso de esto de información, porque así como me pasó ayer hablando contigo, una idea se conecta con otra, con una experiencia, con una sensación, está todo realmente interconectado y bueno, y después queda organizar y ordenar todo el material. La idea no es solamente, digamos, expresar o contar la experiencia personal y bueno, desde los objetivos, ¿no? De uno también, sino poder crear una conciencia universal y colectiva a partir de todas estas experiencias, porque bueno, a medida que vayamos hablando, eh, vamos a ver cómo justamente se va conectando todo y que la finalidad es eso, ¿no? Es generar una conciencia universal y colectiva, no, o sea, no para uno, sino al final y al cabo para todos, porque al final y eso cuando uno hace referencia a todos somos uno, todos estamos conectados, es así. Lo que hacemos nos afecta y afecta a los demás. Entonces la finalidad es esa, justamente generar algo que pueda llegar a las personas, que les sirva a quien lo pueda recibir y esté con la apertura para recibirlo y bueno, y generar las transformaciones que esta humanidad anda necesitando ya hace tiempo en pos del bienestar de todos, ¿no? No solo de uno. Creo que de eso se trata al final y al cabo cuando uno habla de dar servicio, darse en el servicio y uno tiene la posibilidad de experimentar este tipo de situaciones y experiencias, siempre el fin, el objetivo es eso, es brindarlo, es darlo al servicio de la comunidad, de todas las personas, sin distinción, para un bien común. Así que es eso. Bueno, es fantástico porque el objetivo final, ¿no? es, mm, creo que todas las personas que estamos trabajando en conciencia, ¿no? Estamos al servicio, nos ponemos al servicio de este crecimiento Total, espiritual. Así es. Ayer además tenemos una conversación muy distendida, ya nos estamos conociendo. Yo estoy muy agradecida de tenerte total. entre mis amigas incipientes. Pero hubo momentos que nos pusimos ahí muy profundas, hablando realmente del futuro de la humanidad, del despertar, de la importancia de la elevación de conciencia y cómo tantas personas estamos contribuyendo desde diferentes perspectivas. Eso De es. eso se trata, ¿no? Eso al final y al cabo es el Dharma que uno trae. No traemos todo lo mismo para aportar, sino cada uno desde su lugar, desde su propósito de vida, a medida que lo va descubriendo y va haciendo esa búsqueda y esa exploración, va aportando desde lo que cada uno es, ¿no? De eso se trata también. Qué bonito. Pues entonces vamos a ponernos ya, porque ya os digo que son 4 hojas Sí, de guión. Eh, mm, Vamos a pasar de puntillas, aunque intentaría hacer un poquito más perfecto. de hincapié en la parte prenatal, pero es que incluso pasando de puntillas, yo no sé si va a darnos con una sola entrevista. Vamos a intentarlo, pero si no, Va, te va a no tocar. hay problema. Eso por mí, estoy entregadísima a la causa. Da gusto contigo. Bueno, me voy a poner la chuleta adelante porque recuerdo casi todo, pero no quiero saltar pasos. Porque eh, tus experiencias, que luego vamos a ver que están conectadas, Sí, como no puede ser de otra manera, tus experiencias, si las ordenamos en el tiempo y nos vamos a tu vida prenatal, sí. puedes contarnos algunas cositas de ahí, ¿no? De qué manera accedes a esos recuerdos o a esas vivencias prenatales y qué es lo que experimentas ahí. Vale. A mí, bueno, eh, para poder enganchar con el tema de lo prenatal, me ayuda mucho haber tenido la SM. En una regresión que tuve, yo me percibí la edad gestacional en más o menos de entre 5 a 6 meses en el vientre de mi madre. Eh, Me vi entrando previamente en el túnel, un túnel muy similar a lo que experimenté en la SM, y la luz blanca que estaba dentro del vientre de mi madre, que me acompañaba y estaba conmigo en ese momento de gestación, te diría que es la misma o muy similar el tipo de luz blanca. Y hago referencia al tipo porque no es la luz blanca que conocemos acá.
digamos, nada de lo que está allá es igual a lo que está acá, ya sea una experiencia en términos emocionales o en términos de amorosidad, tampoco la luz. O sea, esa luz blanca tiene un brillo muy particular, una tonalidad blanca muy particular, y la misma que experimenté en la SM es la que pude ver dentro del vientre de mi madre, o sea, era la misma luz. O sea, ahí ya hay dos Ahí tenemos, coincidencias. claro, la primera conexión. Claro, y tú puedes hablarnos de esta conexión porque tú, eh, una mediante la regresión y la otra mediante la experiencia directa, conoces ambas luces, ¿no? Conozco y he percibido, y es más, las dos experiencias se experimentan tanto en el cuerpo físico como a nivel emocional y a nivel de conciencia. O sea, eh, esto también se repite en las dos experiencias, ¿eh? Que uno lo percibe en el cuerpo y el cuerpo hace su manifestación. En la parte, como dije recién, emocional, uno percibe, o sea, la emoción, bueno, en este caso yo en la etapa gestacional percibí la emoción de mi madre, Ujú. y realmente, o sea, empatizaba y estaba conectada y empatizando en conexión con esa emoción que en ese momento estaba vivenciando mi mamá. Sí, porque tú me has Y dicho que después has tenido acceso a, bueno, has conocido lo que tu mami estaba experimentando, lo que fuera, en ese sí, momento. sí, Y tú, en esa experiencia de regresión intrauterina al vientre materno, puedes conectar eso que conoces. No sé si fue antes esa información que tenías de tu mami durante el embarazo o fue después de la regresión. No sé cómo fue. Eh, fue después, pero me fue muy fácil hilarlo porque ya tenía la experiencia de la experiencia cercana a la muerte, ¿no? De la SM, y ya conocía, digamos, ya había vivenciado ciertas cuestiones, entonces era muy fácil generar ese paralelismo y esa conexión, ¿no? Y aparte después, como dijiste recién, aparece de manera documentada. Yo un claro. día me pongo a buscar unas cosas, a ordenar un armario, y aparecen unas cartas con fecha y escritas por mi madre que evidenciaba y documentaba lo que yo, esas emociones que había experimentado en esas semanas gestacionales. Claro, esto es muy importante porque para las personas que piensan que la regresión puede ser algo inventado por la mente o tal, este tipo de confirmaciones documentales o como llamamos verificaciones, Claro. pues de repente te dicen, no, mira, es que coincide, porque tú esa información no la tenías antes de ver No la esas tenía, cartas. no la tenía. De hecho, esas cartas estaban escondidas. Claro. eh, Pero Quedaron dentro de un armario, o sea, yo creo que ni mi mamá ya se acordaba, y por las fechas que ella puso en la carta pude perfectamente hilar que cuando ella dice: El bebé y yo te estamos esperando", ese bebé era yo. O sea, por la fecha, o sea, claro, era yo. Y de hecho es cierto que está bien que le pusiera bebé porque yo, digamos, mi nombre, así como me llamo hoy, lo decidieron después de darse cuenta que era una nena. O sea, yo no, era una época donde todavía no había ecografías, no se sabía el sexo, tenían un nombre que era de varón, eh, que nada tenía que ver con el que después me pusieron como mujer, y la verdad que, o sea, coincide también ese dato, ¿no? No solo la fecha, sino que ella hablara de bebé y no tuviera tampoco nombre ese bebé, ¿no? claro, Que era, para neutro. Y luego ocurre una cosa, sí, porque hay que decir que toda tu vida ha estado sí. salpicada de Sí, condimentada. casualidades, de causalidades, de eventos, mm, Muy. sí, curiosos, vamos a decir, ¿no? Una cosita por aquí, otra cosita para allá, y que ahora que estás, bueno, pues siendo más mayor, van de Sí, repente como colocándose todas en este puzzle y van encajando las piezas y estás ahora teniendo como perspectiva de todo el dibujo, ¿no? Esto es lo que hay que... totalmente, Claro, entonces totalmente. vamos a comentar alguna de estas cosas que ocurrió también en el momento tuyo de nacer, ¿no? Que no es que Sí, podamos decir que es una cosa absolutamente mágica,
pero ya es un poquito llamativa. Sí, dos, tres cosas que suceden al nacer, sí. Creo que Cuéntame. vas por ahí, ¿eh? Sí, 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 cuéntame, cuéntame. Yo tengo aquí la chuleta. Bueno, resulta que mi madre estaba embarazada de mí. eh, yo llegué bien a todas las semanas de gestación que tenían que ser, pero no me daba vuelta. Entonces, para mi mamá era un tema ese. Y a último momento me cuenta mi abuela materna que ella incluso rezó, porque eso me acuerdo que me lo dijo, Luego rezó. volveremos a hablar de tu abuela materna. Es Sí, una persona central en tu vida. Vale, totalmente. sigue adelante. Y, y oraba, ella me contó y demás, y bueno, y de golpe y por razón de la nada, ya estaban pensando en hacer una posible cirugía, y bueno, no. Me acomodé a último momento y dije, bueno, yo salgo. Cuando Y ya estaba salí. todo listo, cuando tú ya estabas en el momento. Que había posibilidad de cesárea y todo, y supuestamente ya estaba grande como para darme vuelta, me di vuelta igual. Y, y creo que tiene que ver con mi personalidad, ¿eh? O sea, esto que decías viendo en perspectiva, esto Claro. de tomar decisiones así, de En este momento. lanzarme, de decir, voy a por ello, creo que sí, que ya estaba diciendo algo de mí eso. Sí, Sí. estás Y como bueno, ahí, y así, a lo mejor como retrasando el momento de nacer, pero en el último momento dices, venga, va, voy. pego el salto y me lo pego, ¿eh? Y lo doy, quiero decir, y ahí despliego las alas, como dicen. Vamos a ir con esta persona tan importante en tu vida que es tu abuela Sí, materna, porque hay sí, muchos episodios en tu vida que sí, están marcados por su acompañamiento, un acompañamiento que sí, vamos a súper. ver que va a acompañarte en la infancia y va a estar cuidando este camino interior tuyo. ¿Cuál es el primer gesto bueno, el primer gesto que tienes que ha rezado para que tú te Ah, gires? y el segundo es que ella ya había comprado una, que la tengo acá, ¿no? La tengo conmigo, a pesar de ya tantos años, muchísimos años que pasaron, me coloca una cruz de oro ni bien nazco, ni al nacer. O sea, ella considera que yo tenía que estar protegida. Así que creo que eso también es algo que en perspectiva y con el paso del tiempo y conversaciones que tuve con ella, empieza a tener una lógica, ¿no? Esto de ni bien nace, déjeme colocarle una cruz, o sea, y que Vamos, lleve acá su cruz. vamos a hablar de tu abuela porque tu abuela era una persona muy especial Sí. y no solo ella. Cuéntanos, venga, una pincelada de ella. Bueno, mi abuela materna para la época era una mujer muy inteligente, muy curiosa, le gustaba leer, tocaba el piano, este, era muy tenía mucha curiosidad, había tenido la posibilidad de nacer en un momento donde la familia de ella, ¿no? Ella fue la última de los hermanos, de los hijos, y ya para ese entonces sus padres estaban bastante bien, sus hermanos tenían bastante diferencia de edad, así que uno de ellos incluso era médico, y ella llegó ahí como la que llega sin, sin avisar El muchos años regalito después. final. El regalito Claro, muchos final. años después y se encuentra, claro, en una casa, en una familia, donde ya había, su hermano mayor ya era médico o estaba por ser médico, el padre ya estaba. Entonces, ella, ¿qué pasa? Ya desde muy pequeña también estaba como muy ayornada y en escuchar ciertas cosas, en tener curiosidad, en recibir información, y creo que eso la convirtió también en una mujer que para su época era bastante particular. Eh, Era una persona que le gustaba muchísimo leer, como había dicho antes, la música porque era profesora de piano, pero también tenía una curiosidad por la ciencia. Entonces eso le daba una mixtura a su personalidad bastante. Era una ama de casa, como digamos, acorde a la época, que Sí. ella estuvo con mi abuelo y demás, pero en sus conversaciones así eran bastante especiales, bastante particulares, porque aparte había vivido un tiempo, vivido no, digamos, había estado un tiempo trabajando con el hermano, que era médico oncólogo, que le llevaba como 15 años de edad, Ujú. eh, y ella estuvo algo así como secretaria o haciéndoles asistencia, ¿no? Para hacer algo.
Y entonces ella era la que estaba ahí escuchando muchas cosas de lo que pasaban en la clínica y confesiones que le hacía el hermano, que el hermano ya también para aquel entonces no solo era una persona de ciencia, sino también que estaba interesada en las cuestiones ya más de la dimensión también espiritual, llamémoslo, ¿no? Ujú. También tenía un interés por todo eso. Entonces, bueno, ella desde muy En la chica, dimensión espiritual, pero no en lo que era mayoritario en ese momento, que a lo mejor era la no, no, para iglesia, nada, sino que para nada. estaba en otros terrenos. Claro, esto es una suposición mía, ¿no? También, es lo que voy a decir ahora. Vale. Yo creo que es lo que le pasa a muchos médicos que, bueno, en el caso era psicooncólogo, perdón, psicooncólogo no, médico en oncología, la que estudia psicooncología soy yo, me equivoqué. Claro, él era médico oncólogo y creo que lo que le pasa a muchos médicos es que estando en la clínica, en situaciones de enfermedad terminal, ven cosas que otros en otras condiciones clínicas no ven. Bueno. ¿Por qué? Porque están muy cercanos a la cuestión de la muerte, a la cuestión de experiencias de ese estilo. Entonces, supongo yo, ya con muchos años después, ¿no? Que algo de eso también lo habrá acercado a interesarse, ¿no? En lo que ahora llamamos, digamos, dimensión espiritual dentro de lo que es el ser humano. Ujú. Porque en las enfermedades terminales, yo que acabo de recibirme en acompañamiento al duelo, aparecen estas cosas, ¿no? No son tan extrañas dentro de la clínica. Bueno, hoy en día ya hay muchos médicos Sí. que van reconociendo estas experiencias en su lugar de trabajo. Sí, pero es verdad que ahora hay grandes médicos, bueno, ya desde los años 70, la doctora Kubler-Ross, el doctor Raymond Moody, Ujú. Brian Weiss, en España el doctor Sansegarra, la doctora Luján Comas, el Sí. psiquiatra Gaona. Hay muchos médicos que ya están interesados en estos temas, pero es que hay que decir que no son los pioneros, porque tú, No, acá ¿de qué estamos hablando ¿de qué año estamos hablando? Si estamos hablando de abuelos, no de tu abuela, sino de un hermano que era el hermano mucho más 15 años mayor. Mi abuela nació en el año 30 y a eso hay que sumarle que él era 15 años para atrás. O sea, estamos hablando cerca de principios del siglo XX. Y bueno, y ahí ya sí, algo se empezaba a movilizar, obviamente de una manera más, a ver, no sería la palabra escondida, pero sí no tan abierta como es hoy en día, que uno esa información la puede encontrar incluso por internet o de claro, cualquier forma, o libros o lo que fuera. Eso era algo mucho más esotérico. reservado, sí, era algo más reservado. De hecho, mi abuela eran por conversaciones íntimas que tenía con su hermano, no era que eran conversaciones públicas. Claro. Ahora habrá personas que están pensando, ¿y por qué lo sabes tú si eran conversaciones privadas? Vamos a ver que hay detalles que te han llevado Sí. a estas conclusiones. Pero yo quiero, antes de nada, mencionar que, por si hay oyentes que no conocen este dato, tenemos que hablar de que es que en el siglo XIX tenemos a Alan Kardec, que también pertenecía al mundo de la ciencia, y por supuesto tenemos a la figura de nuestra maravillosa teósofa Madame Blavatsky y otras Ujú. personas. Claro, este movimiento del espiritismo, del conocimiento teosófico, de la antroposofía, esto se da en el siglo XIX y principios del XX. Es decir, lo que te estaba diciendo, que aunque ahora hay maravillosos, por supuesto, y bienvenidos médicos haciendo descubrimientos, haciendo investigación, aceptando la dimensión espiritual del ser humano, eh, ha habido personas que han ido abriendo camino, que han ido pasándose libros, comentando, preguntándose, y esto mínimo desde el siglo XIX. Entonces vamos a Sí, sí, qué dudando conocimiento. y sí, curioso, a ver, explorando, ¿no? Explorando, informándose, percibiendo que algo más había y eso los movilizó a buscar. Pero sí, tal cual lo que decís. Sí. Claro, claro, y ahí están. Es que dentro de poco voy a investigar a un médico español que es un poquito mayor que los médicos que están saliendo aquí ahora en España y que lleva mucho tiempo trabajando en esto. Y yo quiero a estas personas también darle su espacio porque
es un movimiento de personas más continuado de lo que nos podría parecer. Bien, entonces vamos a ver, ¿por qué sabes tú o por qué tienes tú claro en este ejercicio de tomar perspectiva y colocar las piezas que ellos dos hablaban de estas cosas? ¿Por qué sabes que estaban metidos en cuestiones espirituales? Y es que tú tienes ahí unos datos, ¿no? Concretos. Bueno, yo lo que tengo, digamos, es que tuve la posibilidad de vivir con mi abuela en diferentes momentos de mi vida, o sea, convivir en la misma casa, desde muy pequeña y después en la adolescencia y demás. Así que hacía que estas conversaciones fueran bastante habituales. Aparte, yo tenía una conexión con ella muy amorosa y muy particular, muy cercana. Eso también lo hacía que las conversaciones sean un poco más profundas. Y bueno, y mis propias experiencias, ¿no? Un poco lo que vos diste en la introducción. Yo siempre, desde muy pequeñita, recuerdo tener una sensibilidad con todo lo que me rodeaba, ¿no? Tanto con las personas como con los lugares, etcétera. Y bueno, y salía a hacer preguntas. Esto de que yo digo, salí del vientre materno así, también en vida salía a hacer preguntas de qué es esto, qué es aquello, qué pasa, por qué sucede. eh, y la que estaba para responder muchísimo era ella. Entonces, bueno, en esas conversaciones ella me fue comentando eh, cosas de su propia experiencia y conversaciones que había tenido con su hermano, porque cuando yo nací, ya su hermano había fallecido. Ajá. Sí, lo que me ha pasado siempre es que sentí con él mucha conexión, o sea, Sin haberle conocido en vida, sin haberlo conocido en vida. tú sentías esa Y conexión. sí, y mi abuela ha hecho de puente, por llamarlo de alguna manera, entre comillas. Yo sé muchísimas cosas de él porque ella sentía que yo debía de saberlo. O sea, esto también es muy particular. O por esto, ¿no? Porque no coincidimos en la línea de tiempo física, Pero ella hizo de puente. pero ella me lo traía a las conversaciones y me lo ponía muy presente su persona y cómo lo que ella me podía aportar en mis preguntas, no siempre, pero muchas veces tenía que ver con conversaciones que había tenido con él. O sea, es como, a ver, puede ser un paralelo, ¿no? Medio fácil. Es como cuando alguien enviudece y el hijo no conoce ese padre o esa madre y el otro, a través de la palabra, digamos, de alguna manera le da presencia a esa persona que en ese momento no estaba físicamente. Bueno, más o menos era lo mismo, ¿no? Entonces, esas cosas sí sucedían en la relación con mi abuela. De hecho, Vale. yo con el tiempo, no sé si lo puedo decir, vos me dirás, yo Bien. después entendí que él había tenido una SM. Eso te iba a preguntar justo, porque en toda esa información que ya te iba pasando, era como que te iba alimentando esa curiosidad que tú tenías, que tú me decías ayer, es que yo cuestionaba lo que hacían los adultos. O sea, pero También, sí. con 4 años, con 3 años, con 4 años tú decías, ¿pero qué hacen? O ¿De sea, qué va? eso es muy español, eso no es de tu tierra, ¿eh? De No, Argentina. no, pero es eso, es lo que ustedes dicen de qué va, es igual. O sea, yo decía, Vale. pero o sea, son conscientes de lo que están haciendo. Y sí, y muchas veces podía percibir situaciones que hacen mal los adultos, Sí. teniendo yo una edad que no coincidía a la edad cronológica con eso que estaba percibiendo, con eso que estaba entendiendo. O sea, que tenías una expansión de conciencia ahí y una madurez que, claro, que tú flipabas. Tu abuela detecta eso, se da cuenta de eso y acompaña tu proceso de crecimiento en la infancia y Sí, en la adolescencia y lo sí. acompaña y tal. Dinos por qué tú piensas que tu abuelo tuvo una FM y si tienes algún otro dato o alguna otra información, incluso algo físico, que a ti te haya confirmado que efectivamente tu abuelo, tu tío abuelo y tu abuela tenían esas conversaciones y esto, cuéntame. Vale. Bueno, en principio ella lo que funcionó, digamos, en su rol de abuela y de acompañante en esta vida,
es que hizo que no tuviera miedo a las experiencias que yo tenía, porque hay algo que es real y creo que le pasa a la mayoría. Tenemos miedo, así es cierto o no, tenemos miedo al que dirán, no somos conscientes, tengamos la edad que tenga, bueno, por ahí cuando sos más chico no tanto, pero sí de la repercusión que pueden tener ciertas preguntas. Entonces, ella fue un sostén psicológico, emocional, para que yo no tuviera miedo, digamos, a lo que estaba experimentando y pudiera tener apertura. Eh, Obviamente, bueno, la adolescencia es un momento muy especial para las personas que somos muy sensibles a todo lo que nos Para rodea. todos, yo creo que para todos, pero si tienes algo, cualquier cuestión que te diferencie y encima eres sensible y percibes más la reacción de los demás, ya. Sí, incluso te puede retrotraer o te puede generar bueno, Claro. diferentes sensaciones y emociones. Y volviendo a lo que vos me decías, por cómo yo conecto que él, o sea, puedo asociar que él tuvo un SM, es porque en una de las conversaciones ella me dice que sabía, tenía idea de más o menos de su fecha cronológica de cuándo iba a morir, el cual siempre me lo dijo, ¿Y y cómo, es, no? Y cómo iba a ser más o menos, ¿no? y, sí, eh, cómo iba a ser en tanto el miedo que le causaba que eso sucediera antes de la fecha que ella sabía que tenía que ser. Vale. Ujú. Entonces ella me decía siempre, a tal edad, y yo ya no voy a estar más. Como que me decía, aprovechame, hace todas las preguntas que necesites, pero te voy a acompañar físicamente hasta ese momento. Y realmente que cuando ella falleció, y yo, fue una de las cosas que decía, pero por favor, o sea, cómo esta mujer podía, durante tantos años me dijo algo que terminó siendo. Y en una de esas conversaciones, cuando ella hacía referencia a la muerte, que ella además decía que no le tenía miedo a la muerte, y un día me dice, y yo le digo, ¿por qué no le tenés miedo? Me dice, bueno, mira, te voy a confesar algo. Mi hermano, me dice ella, un día tuvo un problema cardíaco o algo así, y, y aparentemente tuvo una muerte clínica, por lo que ella me dio a entender, ¿no? Y que lo habían revivido. Entonces, cuando volvió y hablaron, en un momento, él le dijo que estaba enojado con quienes lo habían revivido, porque donde estaba era un lugar donde se sentía muy, muy bien. Y que él había visto esa luz blanca, bueno, de la que hablamos hoy al principio, y que él en esa experiencia se había dado cuenta, había percibido que la muerte en realidad no había que tenerle miedo, que no existía y que si un día, él le dijo a ella después, si un día me muero, o sea, me pasa que realmente me muero y me voy al otro lado, no dudes en llamarme, en pedirme ayuda o asistencia, porque yo te la voy a estar, o sea, estamos conectados. No, no es que, o sea, desaparezco en el plano físico, pero yo voy a estar ahí. Y después que él falleció, ¿no? Ella me contó todo esto y me decía que después de que falleció, ella había puesto a prueba si él, si él realmente era así, Sí. que había una conexión entre el otro lado y este. Y ella me contaba que sí, que ella tenía experiencias donde se había encontrado en situaciones complicadas o lo que fuera, y sola se iba a decirle, bueno, me dijiste que te pidiera ayuda, asistencia, lo que Rápido. fuera, y que ella sentía que él estaba ahí y las cosas se resolvían. Entonces, ella me decía, nunca dudes que cuando yo no esté, me lo decía a mí, Ujú. eh, que, bueno, en esto, ¿no? En que estamos conectados del otro lado, que no es que se termina ahí y no nos vemos más o no tenemos nunca más conexión. Y ella hacía referencia a eso, y hacía referencia a eso a partir de lo que le contó la experiencia del hermano. Entonces yo cuando tuve mi SM, eh, y ya dije, claro, mi abuela me estaba contando que o sea, ella no lo llamó como SM, ni lo Claro, llamó porque como, o se se conoce termina. como experiencia cercana a la muerte. Claro. No, porque en ese momento no se lo conocía así. No, Ella claro. me dijo, bueno, mi hermano vivió esto, esto y me contó esto.
Y yo con el tiempo entendí que me estaba diciendo que él había vivenciado una SM igual que yo. Claro. Vale, pues mira, O como me similar, queda... ¿no? ¿Eh? Una experiencia de SM, no digo igual, pero digamos similar, que tenía que ver Hombre, con yo eso. creo, yo creo que totalmente. Estás hablando de una parada cardíaca y estás hablando de una experiencia del túnel y tal. Entonces, como me queda un minutito, ya, o sea, te lo dije, que no nos va a dar tiempo. No pasa nada. La vamos a continuar otro día, pero vamos a mencionar, tienes 10 segundos, Sí. que no se va a dar tiempo. Nos despedimos. No, nos vamos a despedir porque no queda tiempo y vamos a dejar que nos cuentes en el próximo día ese objeto que le regaló tu tío abuelo a tu abuelita y que te da a ti constancia de que efectivamente hay eso. Vamos a mandar un saludito para todos los oyentes para que continúen escuchándonos el próximo Bueno, episodio. sí. Diles que Bueno, un beso a todos, gracias por escucharnos, Raquel. Me encanta hablar con vos. Sí, es cierto bueno, que hay mucho para hablar y gracias a todos los oyentes y que sí, que continúen y te escuchen, que todo lo que estás investigando es buenísimo y tiene muchísimo que ver nada, con lo que hablábamos ayer, ¿no? Bueno, como habéis visto, la entrevista de Daniela es muy especial, tiene mucho que contar y si os das cuenta, a medida que hemos ido avanzando y hemos ido llegando hacia el final, pese a tener tan buen rollo y llevarnos tan bien, a mí me gusta mucho hacer los programas siempre con una sonrisa. Supongo que ya os habéis dado cuenta. Me gusta hacerlo en general en la vida, que siempre todo vaya acompañado de amor y de humor. Pero pese a esa sonrisa y a estar y a estar tan relajadas juntas, al final ella coge un tono de profundidad porque lanza un mensaje realmente profundo, bonito y que vive ella de manera personal en su vida diaria, ¿no? Cómo nos ha transmitido algo tan bonito. Os dejo ya con una pequeña reflexión extraída de esta preciosa entrevista. Somos luz. Pertenecemos a la luz. Y venimos de ella, atravesando el portal de entrada, y volvemos a ella, atravesando el portal de salida.